Buen día, desde el Evangelio de San Lucas, en este capítulo 5, hoy veremos desde la pesca milagrosa de Jesús, así como de los diversos milagros que Jesús ha hecho, de las curaciones, de la curación del leproso, del paralítico, así como también vamos a leer el llamado de Mateo, de Leví Mateo, así como también la actitud de Jesús hacia los pecadores. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, así que acompáñanos para que de esa manera podamos compartir este libro maravilloso del Evangelio de Lucas, hoy en el capítulo 5. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presentes tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hoy estamos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en el capítulo 5. Veíamos como ayer en el capítulo 4 acerca de la misión de Jesús, acerca de la presentación de Jesús también en la sinagoga en Cafarnaúm. Y comienza así la misión. Hoy vamos a ver en este capítulo acerca de este título que dice La pesca milagrosa. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret
Desde allí, 2 barcas junto a la orilla del lago, los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron la tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de las otras barcas para que se fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de quienes lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, que de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Qué lindo este pasaje, mis queridos hermanos, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, acerca de la pesca milagrosa. Vemos cómo Jesús en esta oportunidad se aparta del grupo y se sube, dice, en una de las barcas. Qué interesante este momento donde dice se sube entre las barcas, en una de las barcas, mejor dicho. ¿Cuál sería nuestra barca, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cuál es la barca donde nosotros nos vamos y estamos en la presencia de Dios? ¿Cuál será en esa barca? Tal vez sea en uno de los templos parroquiales, en una de las capillas, en uno de los lugares donde se predica la palabra de Dios, al escucharle a Jesús, al escucharle a Dios, porque Él nos habla a través de las Sagradas Escrituras, a través de su palabra, a través de la Biblia nos habla el Señor. Y que no tengamos miedo, porque así como Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, apártate de mí que soy un pecador, apártate que yo no soy digno de estar en tu presencia. Muchas veces nosotros no somos dignos de estar en su presencia, pero el Señor nos llama a través de una curiosidad, apenas cuando vamos a su encuentro, tal vez por una curiosidad, por algo que queramos aprender. El Señor nos llama en ese momento. Y Pedro es el ejemplo claro nuestro, que si tú lo dices, Señor, acá hay una palabra clave también en estos versículos. Si tú lo dices también, Señor, quiere decir que el Señor, cuando Él lo predispone, cuando Él lo dice, sí, el Señor va a conducirnos, porque en su nombre echaremos las redes. En su nombre muchas veces podemos predicar su palabra, la palabra poderosa del Señor. Así que en su nombre siempre lo tenemos que hacer, así como lo estamos haciendo en estos momentos. Tal vez vos estés en un lugar apartado, en un lugar tranquilo, o en un lugar donde puedas apreciar, escuchar su palabra, donde estás escuchando la pesca milagrosa, donde puedas contemplarle a Jesús. ¿Qué quiere decirte el Señor en este día, en este momento, a través de este capítulo 5, en estos versículos tan sencillos, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana? En tu nombre, Señor, echaré las redes. Todo nuestro proyecto, todo nuestro quehacer, todo lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, porque Él es lo que siempre nos guía.
Por supuesto, vamos a llenarnos de temor, vamos a llenarnos muchas veces de desesperanza, pero el Señor que nos acompaña siempre va a estar ahí, junto a nosotros, porque el Señor quiere que nosotros también naveguemos mar adentro, ahí donde están las dificultades, ahí donde están los problemas, ahí donde alguien necesita de nuestra ayuda, ahí donde alguien que en estos momentos pueda escuchar su palabra y que pueda convertirse y que pueda ser llamado por el Señor. No solamente tenemos que predicar a través de nuestros testimonios o nuestras andanzas, pero a través de nuestras palabras también, no solamente ahí en esa orilla, en ese pequeño grupo, sino ir avanzando para que el reino de Dios pueda continuar, para que pueda seguir adelante. Vayan y prediquen el evangelio en todos lados, y nos dice el Señor también. Ahora vemos en estos versículos siguientes, compartiendo con ustedes, mis queridos amigos, este capítulo 5 tan interesante del evangelio de Lucas, la curación de un leproso. Vamos a leer un poco desde el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no le dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Versículo 12 al 16, capítulo 5 de San Lucas, la curación del leproso. Estaba en una ciudad un leproso. Comúnmente en aquella época muchos leprosos, por de motivo o circunstancias, estaban enfermos de esta lepra. Y bueno, el hombre cubierto de lepra, dice, al ver a Jesús, se postró ante él. Se postró. Qué lindo. Qué bueno es postrarte frente a Dios, frente al Señor. Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Debemos de postrarnos siempre ante Él. Solamente a Él tenemos que adorar, mis queridos hermanos. ¿Y qué quieres?, le pregunta Jesús. ¿Qué quieres? El Señor siempre nos pregunta, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, las necesidades son muchas. Evidentemente, muchas veces nosotros necesitamos esto, necesitamos aquello, pero el Señor sabe nuestras propias necesidades, conoce desde nuestro fondo de nuestro corazón, sabe ese que más estamos necesitando y conoce principalmente nuestro interior, nuestro corazón. ¿Qué quieres?, le dice al leproso. Y él le pide que quiero sanar. Entonces el Señor Jesús hace suya ese pedido, esa petición, y le dice: yo quiero, queda sanado, dice el Señor Jesús. Que bueno, el Señor tiene ese poder para sanarnos de todos nuestros males. Y al instante dice que la lepra desaparece. Él le ordenó que no le dijera a nadie, pero ve a presentar al sacerdote y entrega tu ofrenda de purificación, le dice a Jesús, al leproso, tal como lo ordenó Moisés. Entonces, para que esto sirva de testimonio a toda la gente. Muchas veces, mis queridos hermanos, nuestra sanación, nuestra liberación, debemos de testimoniarlo, debemos de proclamarlo, debemos de decirle con nuestro testimonio a la gente, para que otros también puedan cambiar su vida, para que otros puedan sanarse, para que otros también puedan lograr ese
esa victoria que con el Señor podemos tener, esa sanación que el Señor nos permite. Tenemos que testimoniarlo, mis queridos hermanos. Ahora vemos, luego de la sanación del leproso, la curación del paralítico. Y es Jesús con las sanaciones. Dice la palabra de Dios: un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Entonces llegaron unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a través de una terraza y, separando las tejas, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la curación del paralítico. El punto central que vemos en este pasaje es la fe de aquellos amigos que conducían a este paralítico, a este enfermo. ¿Cuál es tu enfermedad, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cuál es tu enfermedad? Tal vez no puedas caminar. Físicamente estás caminando, pero no puedes caminar ante la presencia de Dios o hasta la presencia de Dios. Pues bien, hay hermanos o hermanas que tienen fe en el Señor, que te pueden conducir. Solo escúchalos, porque muchas veces los hermanos son utilizados por el Señor para que tú puedas acercarte a Dios. Muchas veces eres llamado en un encuentro, en una formación, en un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sanar, porque el Señor quiere curar. El Señor quiere muchas veces utilizar a esos hermanos para poder acercarte, para poder pedirle, rogarle, para que tú te puedas sanar. Rescatamos entonces la valiosa fe que tienen estos hermanos, estos que le habían conducido al paralítico junto a Jesús, moviendo todo para que puedan entrar en la presencia de Jesús. Amén. Vemos en el siguiente versículo el llamado de Leví. Estamos ya en el versículo 27. Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Termina así este versículo corto, pero a la vez muy de provecho para nuestra enseñanza acerca del llamado. ¿Quién era Leví? ¿Y quién fue Leví después? Era un antes y un después. Dice que era un publicano. La gente odiaba a los publicanos justamente porque recaudaba impuestos para los romanos y no era bien querido por toda la gente. Pero el Señor Jesús, cuando va pasando, cuando va caminando, cuando está cerca nuestro, te llama. Ven, sígueme, te dice.
¿Y qué hizo Leví? Automáticamente, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Has escuchado la voz del Señor, querido hermano, querida hermana? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Cuando Él te llama, ven, déjalo todo y sígueme. Muchas veces tenemos que abandonar nuestras viejas andanzas, nuestro viejo caminar, para seguirle al Señor. Tenemos que escuchar la voz del Señor cuando nos dice, ven y sígueme. Seguimos avanzando en este capítulo 29 acerca de la actitud de Jesús hacia los pecadores. Leví ofreció a Jesús un gran banquete, que en su casa había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos? Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a los sanos, sino a aquellos que están enfermos. Así nos dice el Señor. Así como aquella historia, aquel pasaje de las ovejas, las 99 ovejas, estaban bien, pero Dios va en busca de aquella una que se ha perdido. Siempre el Señor busca a la oveja descarriada. Y Jesús andaba con publicanos, con pecadores. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que salvarse, son ellos los que necesitan de Dios. Son ellos los que necesitan de la presencia de Dios para el cambio de sus vidas. Por eso Jesús está en medio de ellos. Y los fariseos, los escribas murmuraban, se sentían ellos que eran los más perfectos, pero no es así. Muchas veces no somos perfectos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos pecadores, tendientes siempre a caer, pero con el Señor siempre nos levanta. Seguimos avanzando en el capítulo, ya en el versículo, mejor dicho, 33 de este capítulo 5 de San Lucas, que nos habla acerca del ayuno. Muy frecuente en las épocas de Cuaresma, Semana Santa. Luego le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oraciones, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Y Jesús les contestó, ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Con ellos llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo. Y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en ordes viejos, porque hará reventar las ordes. Entonces el vino se derramará y los ordes ya no servirán más. A vino nuevo, ordes nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere el vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. El Señor Jesús ya presagiaba de su muerte física de entre ellos, porque cuando Él ya muere físicamente en la tierra, ya no va a estar más con los discípulos. Ahí sí van a poder ayunar sus apóstoles, sus discípulos. Y también nos hace la comparación también de las cosas nuevas. Nadie que ha probado ya una cosa nueva, una cosa rica, una cosa magnífica, quiere ya lo viejo. Es lo mismo cuando nosotros ya sentimos la presencia de Dios, ya estamos en la presencia de Dios, ya no queremos más volver atrás. Cuando ya nos acostumbramos a irnos a la misa todos los domingos, ya no queremos más dejar de ir, ya no queremos más frecuentar con el Señor. Entonces,
a vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere el vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Muchas veces la oración, el testimonio, el acompañamiento a la familia con las oraciones, eso nos debe llevar siempre hacia Dios, para estar siempre con Él, abrazados siempre. Bien, queridos hermanos, espero que les haya gustado este encuentro, este capítulo 5. En verdad, mucho hemos aprendido justamente acerca, principalmente, de la fe. Yo rescato mucho la fe en este versículo, en este capítulo, en la fe que tenemos que ir teniendo siempre. Muchas veces tenemos desesperanza, muchas veces tenemos problemas, enfermedades, pero es nuestra fe, es el querer pedir, es el deseo de pedirle a Dios: yo quiero sanarme, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, con la fuerza de tu Espíritu Santo yo quiero sanarme. Muchas veces esa fe nuestra, Dios escucha y hace milagros en nuestra vida. Así que hoy el Señor te llama a través de estos versículos de este capítulo 5. Nosotros te volvemos a acompañar el día de mañana siguiendo con el capítulo 6. Te dejo con la canción que siempre acostumbramos despedirnos, la canción justamente del Mensajero de la Paz. Me encanta esta canción, Mensajero de la Paz. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, ese Dios maravilloso que nos toca y nos da esa fuerza para seguir levantándonos día a día. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, mis queridos hermanos. Hasta una próxima entrega. Es hermoso